Ya empieza ahí. ¿Ya comienzo? Sí, Ya, muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo de qué hora estén viendo esta exposición. El tema que le ha tocado a mi grupo es el tiempo geológico. Este grupo está conformado por mi persona, Chanca Redondo Maurice, por Mamani Quispe Jimmy y por Soto Landeo Pamela. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, acá vemos el índice, ¿no? En esta exposición vamos a abarcar el tema que es el tiempo geológico, la edad geológica relativa, fósiles y su significado relativo y las conclusiones. Siguiente diapositiva, por favor. Introducción. Antes de comenzar esta pequeña introducción, quisiera poner hincapié en el término de la geología, ¿no? ¿Qué es la geología, no? La geología es fundamental para comprender la Tierra, gestionar sus recursos y para prevenir desastres y contribuir al desarrollo sostenible. Puesto que nosotros somos de la carrera de ingeniería ambiental, debemos tener muy en cuenta este término. Bueno, introducción. Para comprender la información geológica, los expertos han fragmentado la historia de la Tierra en tiempos geológicos. Estos intervalos de tierra nos han ayudado a situarnos determinados periodos como son conocidos como eones, eras, periodos y épocas. El tiempo geológico se divide en intervalos de tiempo en los que ocurrieron una serie de acontecimientos que han dado mucho significado a la historia de nuestro planeta. Esta serie de sucesos incluye erosión, la formación de montañas y otros aspectos geológicos o biológicos. Bueno, refiriéndonos a la introducción, hace un poquito más de hincapié en esto. No sé si muchos de ustedes tengamos este conocimiento de lo que ha sido Pangea, ¿no? Como ustedes saben, Pangea ha sido un mega continente, ¿verdad? Que se ha fragmentado y ha acabado en los continentes como ahora conocemos. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es el tiempo geológico? Es el periodo de tiempo que comprende los procesos de hace 4,5 mil millones de años desde la formación del planeta y el desarrollo hasta el día de hoy. Podemos comparar el tiempo geológico con un calendario de acontecimientos, gracias al hallazgo de la radioactividad por Marie Curie en el siglo XX. Se ha conseguido indicarles fecha a las rocas, la corteza terrestre y los meteoritos que han ido cayendo a la Tierra de forma muy precisa. Quizá esto podemos compararlo con lo que es el carbono 14, ¿verdad? Que nos ayuda a saber la verdadera edad o tiempo de ciertas cosas. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuánto es un eón? Un eón tiene 1.000 millones de años y hay dos, el precámbrico y el fanerozoico. El segundo comienza tras la disgregación del supercontinente Pannotia. El segundo eón es el que sigue en la actualidad. Para dividir estos eones, que son muy amplios y no resulte tan extensos como decía, se han dividido en eras, y luego en periodos y luego en épocas. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuánto es un era? Una era no consiste en una unidad precisa. Esta se basa en los enormes cambios biológicos y geológicos que se han llevado a cambio en la Tierra desde su origen. Por lo general, una era comienza por un acontecimiento importante ocurrido en el planeta. Por ejemplo, trayendo a cotación lo de Pangea, la fragmentación de Pangea es un acontecimiento muy importante, ¿no? Creo que a partir de ello se inician ciertas eras. Cada uno de estos periodos se caracteriza por un determinado acontecimiento, como el descubrimiento que servirá de guía. Un ejemplo sería el Precámbrico, cuando el supercontinente Pangea se fractura, como lo decía. Siguiente diapositiva, por favor. La era del Precámbrico, ¿no? La era del Precámbrico eh, esta era comienza con la formación del planeta, ¿no? Que hace más de 4.570 millones de años y acaba cuando se presentan las primeras algas, ¿no? Hace unos 542 millones de años. Fue la primera era de la historia del planeta y también de las más largas. De hecho, ocupa casi el 90% de la línea del tiempo. En Groenlandia y en Australia y Sudáfrica se han encontrado rocas con más de 3.800 millones de años, ¿no? Los más antiguos hallados en la Tierra. Por algo se dice que África es la cuna de la humanidad, ¿no? Por todos los fósiles que se han encontrado de nuestros antepasados. Siguiente diapositiva, por favor. La era paleozoica, también apodada como la era de los anfibios, ¿no? Comienza con el periodo cámbrico y de estas eras se han encontrado los primeros seres con conchas, ¿no?
Esta era termina cuando se extinguen algunos animales marinos como el tribolotes y otros. Duró desde hace 541 millones de años y hasta hace 252 millones de años. Su inicio se fija con la desaparición del Pangnotia, el supercontinente que había en la Tierra. Siguiente diapositiva, por favor. La era Mesozoica. Esta empieza hace 251 millones de años y finalizó hace 65 millones de años, con la llegada del período Triásico, ¿no? O la era de los dinosaurios, como dicen. Aquí surgen los primeros dinosaurios mamíferos y termina con la llegada del periodo Cretácico. En esta era se producen muchas actividades tectónicas y volcánicas. También surgen las primeras plantas con floración y las primeras aves, mientras que los dinosaurios dominan la Tierra. La era de los dinosaurios y la era de las cicadas duró 186 millones de años. Siguiente diapositiva, por favor. La era del Cenozoico, ¿no? Cenozoica. Se inicia hace 65 millones de años y hasta hoy. Esta era comienza con la época del Paleoceno, cuando surgen los primeros grandes mamíferos y los primates, acabando con la llegada del ser humano hace 56 millones de años, ¿no? Ahí se nos pueden venir, ¿no? A la mente como los Grimaldi, los primeros Homo erectus. La era cenozoica se caracteriza por la llegada y el desarrollo del ser humano y por la extinción de los dinosaurios junto a otras especies diversas. Aunque como sabemos, hay algunos animalitos que han existido hasta nuestra actualidad, ¿no? Como pueden ser los cocodrilos, si no me equivoco. Lo curioso de esta extinción de los dinosaurios dio lugar a la evolución de millones de especies. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá vemos un cuadro que nos resume bien en lo que es la era y los periodos y la época, ¿no? Acá podemos ver en las eras de amarillo que es el cenozoico, ¿no? Que se divide en periodos como es el cuaternario, neógeno, paleógeno y en épocas, ¿no? ¿Me entiendes? Después vemos el mesozoico, el pelozoico, que también se dividen en periodos. Bueno, creo que de acá ya comienza a exponer mi siguiente compañero, ¿verdad? Sí. Ya, muchas gracias. Les Sí. paso con mis compañeros. Siguiendo con la exposición, la edad geológica relativa. La edad geológica relativa es un método de análisis usado para determinar el orden cronológico. Por ejemplo, podría ser con antes, después, con esos dichos, ¿no? También de los eventos en la historia de la Tierra, sin asignar fechas numéricas específicas, como dice. También que se basa en métodos radiométricos de edad relativa. Se basa en observaciones directas del campo, especialmente en el análisis de las rocas sedimentarias y estructuras geológicas. Siguiente diapositiva, compañero. Luego tenemos los principios básicos. Los principios básicos son reglas o métodos que los geólogos utilizan para determinar la secuencia temporal en que ocurren los eventos geológicos, sin necesidad de conocer fechas exactas. Estos principios fueron establecidos en el siglo XVII por científicos como Nicholas Steno, James Houghton y más tarde formalizados por Charles Lyell. Son la base de la estratigrafía. También dentro del principio tenemos, el primer principio es el principio de superposición. Como vemos en la imagen, ¿no? Por ejemplo, los estratos que están más en superiores, más abajo, podrían llamarse los estratos más antiguos. Y los que vemos encima, el capa, podrían ser los estratos más recientes, ¿no? Siguiente diapositiva. Luego tenemos el principio de horizontalidad original, ¿no? Esto establece que las capas sedimentarias se depositan inicialmente en una orientación horizontal y subhorizontal bajo la acción de gravedad. Cualquier inclinación posterior observa en los estratos es el resultado de procesos tectónicos, plagamientos, fallamientos o levantamientos, ¿no? Como observamos en la imagen, mm, en forma horizontal, ¿no? Donde, por ejemplo, en el superior podemos encontrar, por ejemplo, las capas más antiguas y en el inferior, las capas más recientes o más jóvenes, ¿no? Siguiente diapositiva. Principio de sucesión faunística.
Este principio sostiene que los fósiles presentes en las capas de roca se distribuyen en una secuencia temporal específica. Los fósiles más antiguos se encuentran en capas más profundas, mientras que los fósiles más recientes se encuentran en las capas más superficiales. Como explica, ¿no? Como nos dice que los fósiles más antiguos se encuentran en las capas más profundas y los más recientes se encuentran en parte inferior. Siguiente diapositiva. También el principio de inclusión, ¿no? Como vemos, según este principio, cualquier fragmento de roca o mineral incluido dentro de una capa de roca es más antiguo que la propia capa que contiene. Es decir, los fragmentos son más antiguos que el estrato que los rodea. Claramente se ve en la imagen, por ejemplo, dentro de una roca hay otra roca. Entonces, eso quiere decir que la roca que está dentro de una roca es más antigua que está en superficie. Siguiente diapositiva. También tenemos el principio de continuidad lateral. Las capas de rocas sedimentadas se extienden de manera lateral hasta que se interrumpen por factores como erosión o el final del depósito. Esto implica que si observamos una capa de roca en un lugar, es razonable suponer que esa capa se extiende literalmente en áreas adyacentes, aunque no siempre puede haber toda su extensión. Mm, siguiente diapositiva. Otro de los principios que tenemos es el principio de corte o intrusión. Es una capa de roca que está cortado o atravesado por una intrusión, como un volcán o una falla. El evento de corte es más reciente que las capas que han sido cortadas o desplazadas, como se ve en la imagen, en las imágenes, ¿no? O esto suele pasar más que todo en las minerías también, ¿no? Se puede ver como las vetas. Siguiente diapositiva. También tenemos los fósiles. Siguiente. Como por ejemplo, ¿no? Podemos encontrar en los fósiles, por ejemplo, con cráneos de los animales más antiguos, ¿no? Como decía, ¿no? Como los fósiles más antiguos podemos encontrar en las capas más profundas y los fósiles más recientes se pueden encontrar en las capas más encima, ¿no? Podemos observar más. Siguiente diapositiva. ¿Qué es un fósil? Creo que eh, sí, ¿qué es un fósil? Son restos orgánicos o animales o plantas que se encuentran en los estratos de las rocas sedimentarias y sirven para datar las edades de los mismos. Esto se realiza a través de los llamados fósiles, o llamados así porque existieron en una determinada era o periodo geológico como mencionó el compañero anteriormente, ¿no? Estos fósiles indican que deben presentar los siguientes requisitos: fácilmente identificable, distinguible de todos los otros fósiles. También dos, haber vivido durante un tiempo geológico relativamente corto. También presentar amplia distribución geográfica. Cuatro, haber vivido en diferentes cuencas sedimentarias y aparecer en diferentes tipos de roca. Y ser abundantes. Siguiente diapositiva. ¿Cómo se forman estos fósiles, no? Se forman por procesos de fosilización. Fosilización involucra una serie de procesos físicos, químicos, biológicos, por los cuales un organismo cuyo destino normal sería la desintegración completa con posterioridad a la muerte es preservado como fósil. Esto implica que el pasaje de ese organismo de la biosfera a la litosfera. También la tafonomía, que es la ciencia que estudia la dinámica del proceso de fosilización, proporciona información paleológica y geológica que ayuda a entender las características y relaciones con conservación del fósil. Le paso a mi compañera en la siguiente posición.
Continuando con la exposición, vamos a hablar los tipos de fosilización según los procesos geológicos, ¿no? Encontramos la petrificación, la inclusión y la impresión. Según procesos químicos, carbonatación, silizafi- silificación, opalización, piritización, fosfatación, carbonificación. Según procesos físicos, desarticulación, fragmentación, abrasión, bioerosión y corrosión. Según la presencia del organismo corporal, molde, sustancias fósiles. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué nos dicen los fósiles? ¿Cómo eran los seres vivos del pasado, no? Nos muestran formas de vida antiguas, algunas ya extintas, ayudan a reconstruir el aspecto físico de plantas y animales. ¿Cuándo vivieron? Con fósiles índice se pueden fechar las capas de roca donde se encuentran. Así sabemos en qué época geológica vivieron ciertos organismos. ¿Cómo ha cambiado la Tierra? Indican cambios en el clima, el relieve y los ecosistemas a lo largo del tiempo. Ejemplo, encontrar fósiles marinos en montañas prueba que allí hubo mar. ¿Cómo ha evolucionado la vida? Permiten estudiar la evolución de las especies a lo largo de millones de años. Ayudan a establecer relaciones entre especies antiguas y actuales. Grandes eventos del pasado nos dan pistas sobre extinciones masivas, como la de los dinosaurios, también sobre eventos catastróficos como meteoritos, glaciaciones, como etc. Interpretación y obtención de los fósiles. ¿Dónde se encuentran los fósiles y por qué? Los fósiles se encuentran principalmente en rocas sedimentarias, porque éstas se forman por la acumulación de sedimentos que cubren restos de organismos, protegiéndolos y permitiendo su conservación a lo largo del tiempo, como podemos observar en la imagen. Rocas sedimentarias, principal fuente de fósiles. Las rocas sedimentarias, como la caliza, arenisca, lutita, son ideales para preservar fósiles, ¿no? Se forman en ambientes acuáticos como ríos, lagos y mares, donde los restos de seres vivos quedan sepultados lentamente bajo capas de sedimentos. Estas condiciones lentas y estables favorecen la fosilización. Rocas ígneas y metamórficas, porque rara vez contienen fósiles, ¿no? Las rocas ígneas formadas por magma o lava y las metamórficas modificadas por calor y presión. Casi nunca contienen fósiles porque las altas temperaturas y presiones destruyen los restos orgánicos. En caliza se pueden encontrar fósiles marinos como corales y moluscos, ¿no? En lutitas suelen hallarse fósiles de plantas y pequeños animales. En areniscas es común hallar huellas de fósiles o rastros de organismos. ¿Por qué es necesario estudiar los fósiles? Reconstruir la historia geológica. Cada fósil está encerrado en una roca que también cuenta una historia. Juntos, fósiles y rocas revelan cómo han cambiado los continentes, los océanos y el clima. Nos permiten reconstruir antiguos paisajes, ambientes marinos, desiertos, selvas, como una máquina del tiempo natural. Entender la evolución de la vida. Los fósiles nos muestran cómo surgieron y cambiaron las especies a lo largo de millones de años. Nos ayudan a ver conexiones entre animales y plantas del pasado y los seres vivos actuales. ¿Por qué es necesario estudiar los fósiles? Ubicar el tiempo geológico. Gracias a los fósiles se pueden establecer líneas del tiempo geológicas como la era paleozoica o mesoica. Los fósiles nos ayudan a ordenar los eventos de la historia de la Tierra. Comprender eventos globales nos permiten estudiar extinciones masivas como la de los dinosaurios o periodos de glaciación, ¿no? Estos eventos nos enseñan cómo responde la vida a grandes cambios, algo muy útil para entender el cambio climático actual. Mm, James Hutton y Charles, a ver, ¿podría regresar una diapositiva, por favor? Charles y Ley, el presente es la clave del pasado, es un lema, ¿no? Le doy gracias a esta exposición, gracias compañeros, esta exposición ha terminado, nada, es todo, gracias.